gracias, Padre, en esta noche, Señor, por tener el privilegio, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, trayendo, Señor, creo que lo que pusiste en mi corazón, Señor, para, Señor, transformar, Señor, algún área, Señor, que querés sanar, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre. Entendemos, Señor, que como dice esta adoración, Señor, no hay nada más, Señor, sino que esperamos, Señor, ese algo más. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor. Oro, Señor, por cada persona, Señor, que en esta noche, Señor, va a poner, Señor, su corazón delante de ti, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu. Gracias. Amén. 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 Ahora sí. Me dejan solo me dejan solo. Buenas noches, iglesia. Mi nombre es Alejandro, para el que no me conoce. Creo que me conocen todos, pero pregunto en esta noche si hay alguien por primera vez. Veo un montón de gente, pero ¿hay alguien por primera vez? Manos levantadas ninguna. Amén. Bien. Mejor, somos todos de la casa. Amén. Bueno, en esta noche estamos para compartir. Estamos para aprender. Vamos a compartir, pero vamos a aprender el carácter de nuestro Señor. No sé si pusieron el título. No, ahora van a poner el título. Le pido a los chicos a Yayel, la cuidadora de perros. Amén. Ahí vamos. Hoy quiero hablar un poquito de estas temporadas. Yo creo que muchos pasamos o una o otra. O dejamos una y empezamos otra. Bueno, pero ahí vamos. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Jonás. Hay un montón de Biblia. El pastor dice que da chocolate, caramelo, no sé, que regala siempre algo para los que traen Biblia. Así que esperemos que la salida cumpla, ¿no? A mí nunca me dio nada. Yo siempre con 2 Biblias traigo. Nunca me dio nada. Pero bueno, dejémoslo ahí. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer acá. Tenemos una luz, ahora esta luz te mata. Amén. Bueno, dice así el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, dice el texto de Reina Valera. Vamos a ser muy justitos acá, porque si no nos van a retar. Bueno, de Jehová para ir a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse, y acá veo mucha luz pero no veo bien, con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Vamos a estudiar un poquito, vamos a analizar un poquito a este Jonás. Vamos a ver quién era Jonás. Dice su palabra, y bueno, estudiando un poco, que a mí me cuesta mucho, pero bueno, estudiamos. Dice que Jonás era un profeta de Israel, llamado por Dios para hablar a su pueblo. Pero en esta ocasión lo manda a Nínive. Amén. Lindo nene este Jonás. Le habla a Dios y... Amén. Y ahora vamos a ver un poco qué era Nínive. Porque el pueblo de Nínive eran
quiénes eran los de Nínive. Amén. Acá lo tengo anotado, pero ni yo veo lo que escribo acá. Nínive era la capital de Asiria, gente malvada, asesina, idólatra. Fíjense que la gente de Nínive no era nada mansa, ¿no? Dice que ellos conquistaban los pueblos y delante de sus mujeres mataban a sus hijos, les robaban, los violaban a las mujeres. Era un desastre lo que hacía esta gente. Pero en este caso Dios le dice a Jonás que vaya y profetice a Nínive, que se arrepienta, que se arrepienta. Amén. Conociendo Jonás a esta gente, imagínese que lejos de querer ir a esa tierra, ¿no? Amén. Amén. Y dice que descendiendo a Jope, a la ciudad portuaria, compra su boleto y huye a Tarsis. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad pagamos algún boleto, no? Quizás huyendo, quizás no entendiendo lo que Dios nos pide, ¿no? Amén. Yo le había pedido a Yael si tenía una fotito de un mapa. Amén. Y son más rápidos estos chicos. Así voy a terminar en 5 minutos. Háganla más larga. Háganme esperar un poco. Suban la música, golpeen algo. Amén. Jope, ¿lo ven bien? Yo acá veo medio no veo mucho. Israel está por acá abajo, que no se logra ver en este mapa. El Señor, cuando Dios le habla, desciende a Jope, toma un barco y huye 3.400 kilómetros. Amén. En este viaje, él huyendo, de ese llamado que le había dado el Señor, dice que emprende el viaje y que en ese viaje se levanta una tormenta. No quise leer todo esto, porque si ya ando perdido así, imagínense si leo todo. Dice que en ese viaje se levanta una tormenta, y ahí es donde quiero detenerme un segundito para ver un poquito de qué se trata, ¿no? Esas tormentas. Preguntar un poco. ¿Cuántos de nosotros en la vida, no lo miremos a Jonás esta vez? Vamos a hacer introspección. Vamos a mirarnos nosotros. ¿Cuántos de nosotros pasamos por tormentas? Amén. Todos tenemos o estamos en una temporada de tormentas. Cuando hablo de tormentas en la vida no hablo de consecuencias, ¿no? Muchas veces decimos tormenta, llamamos tormenta a diferentes cosas, ¿no? Y muchas son consecuencias. Pensaba yo, digo, algunos se quejan, dicen, uy, me cortaron la luz. Claro, dice, se levantó una tormenta, Satanás, esta vez lo vamos a dejar afuera, Satanás. Nos enojamos por situaciones, ¿no? Y eso es una consecuencia. Si te cortan la luz, si se cayó un árbol, te volteó todos los postes, bien, pero si no la apagás, es consecuencia. Muchas veces miramos y pensamos que Satanás o que Dios tiene diferentes formas de marcarnos
cosas y no, son consecuencias. Si no pagas la luz te la cortan. Si no vas al médico, dudo que te sane. No podemos echar la culpa a todo, a las cosas malas. Cuando hablo de tormenta, hablo de cosas que llegan inesperadamente. ¿Cuántos de nosotros, hablo con conocimiento de causa, en muchas, nos llegan tormentas inesperadas? Yo no te hago una acá, pero bueno, me da como cosa de hablar de esto. Puede ser una enfermedad, puede ser problemas familiares, ¿no? Se levantan tormentas inesperadas, divorcios. Acá hay una tormenta más linda que se suele levantar, que es en las finanzas, ¿no? Creo que todos pasamos por esa temporada de tormenta en las finanzas. Mire lo que noté acá, hijos rebeldes. ¿Cuántos estamos pasando esa temporada, esa tormenta inesperada? Creo que dimos en muchas áreas lo mejor y por ahí no tenemos el resultado que queremos, pero ahí estamos. En la tormenta está Dios. Amén. Amén. Jonás era un experto esquivador de tormenta, evidentemente. Dios le habla que vaya a esa ciudad, Nínive, a hablarle de salvación, digo yo, porque miré acá y entiendo que quería que Nínive sea rescatada, ¿no? Pero el Señor, el mapita, ¿dónde anda el mapita por ahí? Esta vez tardaron, bien ahí. No tanto. Bueno, miren el recorrido que prefirió tomar Jonás. 3.400 kilómetros. Dice que en ese lugar lo halló una tormenta. Y adivinen quién preparó la tormenta. No, esta vez no le podemos echar la culpa a Satanás. Él quedó afuera, no, hasta allá afuera. Dice que Dios prepara esa tormenta para él, para enseñarle, ¿no? Y digo yo, ¿cuántos de nosotros a Dios es el que nos prepara una tormenta? Dios nos hace, como dice José Luis, Dios no castiga, nos hace voluntariosos. En este caso, con Jonás lo hizo. Cuenta el primer capítulo de Jonás que sube a ese barco, lo halla una gran tormenta. Los marineros de ese barco eran todos idólatras y dice que cada uno de ellos, el capitán dice que cada uno de ellos ore e invoque a sus dioses para que le calme la tormenta. Pero no habiendo dado resultado sus, oraciones, su invocación, esos marineros empiezan a buscar el problema, ¿no? Empiezan a entender que por causa de algo estaba esa tormenta ahí. Y lo buscan a Jonás. Jonás había ido, dice la Biblia, que se había ido al fondo del barco y se había acostado a dormir. El Señor no se preocupaba de esa tormenta. El capitán de la nave dice que lo levanta, lo increpa. Dicen que todos esos marineros echaron suerte para ver por causa de quién estaba pasando esta tormenta.
Resulta que Jonás, que era el causante de la tormenta, se hace cargo, evidentemente. Él se levanta y, bueno, lo increpan estos marineros, y él dice que era de un pueblo hebreo, era de Israel el hombre, que era temeroso de Jehová. Y en esa oportunidad los marineros toman una decisión. Le preguntan a Jonás por qué había venido esta situación, y él les explica que era por causa de él, que él temía al Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia. Y él estaba huyendo de la presencia de Dios. Los marineros le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con vos? Le parafraseo para no leer todo esto, pero el que tiene Biblia ya debe estar leyendo. Jonás les explica la situación. Dicen, bueno, acá la única manera, écheme al mar, que por culpa mía vino esta tormenta, ¿no? Los marineros piden perdón, piden a Jehová que su sangre no sea contada, porque los marineros lo iban a echar al mar. Amén. Dice que estos marineros lo echan al mar y la tormenta se aquieta. ¿Cuántos de nosotros deberemos correr a alguien de nuestro barco, no? Para que esa tormenta se aquiete. Por ahí suena duro, pero muchas tormentas están permitidas por alguien que está con nosotros en desobediencia. Amén. Dice que automáticamente los marineros se arrepienten, temen, dice, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Tienen miedo de lo que Dios hizo. Dice que hicieron pactos con Dios, que lo reconocieron como el Dios que era dueño de todo, ¿no? Amén. Tormentas. ¿Cuántos entendemos que las tormentas en nuestra vida no son solamente por consecuencias? Que Dios quiere y tiene preparado algo diferente. Dios ya nos ha hablado, y muchas veces en esa tormenta que Dios prepara, huimos, ¿no? Se pone un poco mejor toda la historia. En el capítulo, bueno, yo no les pasé, pero en el 17 les leo yo, así no buscan porque me retaron que le tengo que pasar los textos antes, así que bueno. 1:17 dice que, vamos a leer claro lo que dice acá. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuviese Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tormenta te tragó ya? ¿Qué tormenta te tragó que no pudiste enfrentarla y Dios ya tenía preparado algo, ¿no? ¿En qué parte, en qué temporada de esa tormenta estás? Amén. Dice que Jonás en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches, imagínense. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo puede ser? Estaba abajo del agua, ¿cómo respiraba este hombre? No entro yo ahí, ¿eh? No puedo, mi raciocinio humano no es sobrenatural.
Jonás en el vientre se acuerda, recién se acuerda de lo que Dios le había dicho. Dice que él se acordó que tenía que orar. En el barco no oró para que se pare la tormenta, simplemente le dijo que lo tiren al agua. Tenía un pensamiento medio suicida, Jonás, me parece. Imagínese, ¿cómo no va a tener pensamiento suicida si sabía que lo mandaba a predicar a Nínive, a una ciudad que tragaba a sus enemigos, que hacía desastres? Jonás sabía bien, siendo judío, que siendo del pueblo de Israel, mejor dicho, ellos eran enemigos. Israel y Siria eran enemigos. ¿Cómo no va a tener motivo para escaparse? Cualquiera se va a querer escapar en esa situación. Dice que Jonás se acuerda de orar. Y bueno, yo le pasé a los chicos, no vamos a leer todo de vuelta porque para no hacer largo, no sé si largo o corto, pero amén. Dice Jonás en su segundo capítulo, el versículo 7, yo creo que lo tenían y ya van más rápido, tarden un poco, che. Arrancamos del versículo 7, Jonás empieza a orar, dándole gracias primeramente porque lo había rescatado ese pez. Bueno, su oración empieza a fluir. Muchos de nosotros cuando estamos muy apretados en una situación realmente mala, nos acordamos de orar. Dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofrezco sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Yo pensaba, digo, qué loco, ¿no? 3 días en el pez. En el primero creo que no se había arrepentido. Empezó ahí, pero fue pasando el tiempo y su oración es de continuo arrepentimiento. Pero Dios seguía teniendo un llamado sobre su vida. Él seguía dándole esa oportunidad a Jonás. Creo que todos nosotros, Dios nos da oportunidades a diario para volver quizás a donde perdimos, quizás una batalla, quizás de donde fuimos desobedientes, ¿no? Y mandó Jehová un pez y lo vomitó en tierra. Esta parte es interesante porque lo vomita. Me corrigieron que diga vomita, no vomita. Y yo digo, me retan hasta como digo las cosas. Imagínese usted quién fue. Vomitó a Jonás en tierra. Ponemos el mapita de vuelta, si son tan amables ya. Bueno, amén. Jope. Nínive, mire dónde está. ¿A dónde cree que lo dejan? Mar. Nínive, allá donde está el circulito. Lo vomitó en tierra. Uno cuando lee a la ligera, como yo, no toma conciencia de lo que lee. Dios dice que lo vomita.
vomita en tierra. O sea que yo creo que volvió a ese pez que lo tenía en su vientre, lo dejó otra vez en Jope. Creo que es el lugar más cercano a Nínive, allá a la punta, a donde Dios le había dado la orden que tenía que ir. Tenía que hablarle a esa tierra. Amén. Enemigos. Y ahí es donde me quiero detener un poquito, porque acá empieza la segunda temporada de Jonás. Todos tenemos segunda temporada, oportunidades. Amén. Dice el capítulo 3, versículo 1, que seguro que ya debe estar ahí atrás. Sí, no se puede con esta gente. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los moradores de Nínive creyeron a Dios. Imagínese qué lindo el reencuentro de Jonás con su llamado. ¿Cuántos de nosotros pasamos esa temporada de tormenta y Dios empieza a hablarnos? Yo anoté acá que Dios está en las tormentas. Dios te usa en esa tormenta, aunque estés huyendo. Fíjese que Jonás convirtió toda la nave. Eso sería toda la tripulación, su marinero, su capitán, todos se convirtieron. Imagínese a uno de nosotros ahí. Seríamos los evangelistas de los evangelistas de los evangelistas, poniéndonos todos los títulos. Pero Jonás no quería ir a Nínive. Él había entendido que ahí en Nínive él iba a perder. Sabía cómo era Nínive. Y acá es donde arranca esa temporada, ¿no? Yo puse tormentas o desiertos. O desiertos, digo. El mapita que debe estar, le vamos a pedir el mapita de vuelta acá. Yael, tipa grosa. Amén. 800 kilómetros ahí. 800 kilómetros de desierto. Imagínese a Jonás en ese desierto. ¿Cuál sería su pensamiento, no? Él sabía cómo era la ciudad de Nínive, sabía que eran asesinos, que iban a hacer cualquier cosa, quizás con él. Pero él decide avanzar. Esta vez no se paga el boleto, esta vez el Señor lo vomita en Jope, creo yo. Creo que es la parte más cercana a Nínive. Y tiene por delante 800 kilómetros de desierto. Pregunto, ¿cuántos tenemos un desierto por delante? ¿Cuántos caminamos en ese desierto? Yo anoté acá un poquito que en el desierto caminamos sin ver. Ya Dios nos ha hablado, Dios ya nos mete al propósito nuevamente,
nos arrepentimos quizá de todas esas situaciones, estamos en el propósito. Pero en Nínive, camino a Nínive, ese desierto, caminamos a ciegas. ¿Cuántos de nosotros caminamos a ciegas en este tiempo? No entendiendo lo que Dios quiere con nuestras vidas, no entendiendo lo que Dios ya ha hablado que haría. Desiertos. En el desierto caminamos por una palabra que Dios dijo. En el desierto caminamos solos y ahí caminamos con nuestras fuerzas. Allá en la punta está la victoria. Amén. Nosotros tenemos que pasar ese desierto. Créame que yo soy uno de los que anduve mucho tiempo en pescado. Muchas tormentas me tragaron. Muchas veces hice rebeldía con distintas situaciones que tienen que ver con la vida, situaciones que tienen que ver con lo que Dios ya ha establecido en nuestras vidas. En esas temporadas de tormentas en las que hablo en mi persona, ¿no? Esas temporadas de tormentas donde no entendía quizás la tormenta, pero sabía que Dios tenía algo preparado. En la tormenta, yo anoté acá, Dios nos usa. Creo que en mis tormentas Dios ha permitido que, sin darme lo que yo quería, muchas veces oramos y no tenemos el resultado que queremos. Pero Dios en esa tormenta nos direcciona. Digo, ¿no? ¿Cuántas tormentas has pasado? ¿Y cuántas has podido ser obediente a lo que Dios quería? Yo acá, ¿se acuerdan que había anotado un par de situaciones en esa tormenta? Enfermedad, divorcio. En mi tormenta quiero entender porque veo el resultado hoy, ¿no? En mi tormenta donde yo veía que muchas de esas situaciones que yo las pasé, enfermedad, situaciones familiares, divorcio, crisis financiera, y hoy estoy en la última, ya se deben acordar ustedes. Dios estaba en esa tormenta, pero en la que más hizo hincapié siempre fue en la financiera, ¿no? Teniendo quizás algo de recursos, Dios trató mi vida en ese lugar, en esa tormenta, con las finanzas, con lo material. Dios permitió que en esa tormenta yo pueda apoyar, bendecir y hacer cosas que no la hubiera hecho nunca. Pero esas tormentas tenían esas acciones que uno toma en medio de las tormentas son las que te dan victoria hoy, las que te promocionan, las que te dan un lugar que uno no lo puede soñar, ¿no? Que con raciocinio humano no lo entendería. Hoy estar acá para mí es algo muy sobrenatural. Pero Dios tuvo que tratar conmigo antes, en esa tormenta. Amén. Pero cuando pasé la tormenta vino la temporada de desiertos. Yo creo que hoy estoy atravesando un poquito esa temporada. Muchas de las cosas que quizá hago hoy, las hago sin ver, sin entender lo que Dios quiere. Le voy a contar una anécdota, no, una situación que pasamos este fin de semana. Nosotros el sábado, mejor dicho, viajamos a Santiago del Estero temprano, llegamos a la tarde, teníamos un compromiso en una iglesia, en un aniversario, y
como les decía, estoy en el desierto muchas veces. Y a veces me cuestiono, digo, 1000 kilómetros, Santiago del Estero. ¿Qué tengo que ir a hacer a Santiago del Estero? Si bien está la obra allá, Roxana, pastora, está al frente de esa iglesia, yo la acompaño. Amén. Pero muchas veces viajo o hago cosas que no las entiendo. Y muchas quizás no tengo ganas. No me siento cómodo. Imagínense estar a mí acá hoy. Mire cómo me trabo. No me es cómodo. Yo no tengo ni la capacidad de lectura, ni la elocuencia, ni la capacidad para estar en este lugar. Pero Dios, como dije hace un rato, promociona. No es algo que uno busca. Sí son anhelos, creo que todos tenemos anhelos en nuestro corazón, pero es imposible hacerlo con fuerzas humanas. Pero volvemos a lo que le estaba contando. Viajamos a Santiago el domingo a la mañana, 9 de la mañana. Santiago, 9 de la mañana, el desierto del Sahara. Duerme la gente, no, olvídate. 9 de la mañana, estábamos ahí. Obviamente, imagínense, llegamos a las 9, el culto arrancó a las 10. Pero bueno, llegamos a ese lugar, medio del campo, sembrado por acá, sembrado por allá, sembrado por allá, campo. Y ahí un pastor de esa ciudad, de Fernández, donde estamos, donde está la iglesia, donde estábamos con Roxana, nos invitó. Y yo muchas veces desganado digo, bueno, vamos ahí. Llegamos, imagínense, llegamos a las 9, una iglesia, linda iglesia, lindo por el lugar que está y la situación, una linda iglesia. Tenían aire acondicionado. Eso para Santiago, allá arriba, es todo. Pero bueno, este pastor decidió hacer su aniversario afuera. Imagínense, estaba la iglesia acá, un escenario, campo. Amén. Dios nos lleva siempre a ese desierto. Yo hago resistencia. Yo cuando hay cosas que hago resistencia. Ando en la carne a veces, como quien diría. La cosa es que llegamos a las 9, nos pusieron ahí. Estaban todas las sillas en el campo, apuntando para el campo. Nos pusieron hacia un costado. Ahí nomás, 9 de la mañana, sol, miren, no me quise afeitar porque estoy todo colorado. Imaginen lo que era eso a las 12, a las 1:30. Mal. Pero bueno, estábamos ahí. Y empiezan a llegar. Vino un pastor, vino otro pastor y vino otro pastor. Habían unos cuantos pastores. Imagínense mi diálogo indio, ¿no? Sí, no. Yo soy medio que no hay mucho diálogo conmigo. Pero vino un hombre que está a 50 kilómetros de la banda. Nosotros estamos en Fernández, la banda está como 80 kilómetros o más. Y ese hombre vino, pasó por delante de nosotros con una mujer, una nenita, y se sentó en la puntita hacia al lado. Y bueno, yo no hablo mucho, pero imagínense a quién tenía al lado. Lo saluda el pastor, hablamos, el pastor David. Dios empezó a tratarme ahí. Porque, en ese lugar donde yo pensaba que era todo así nomás, se siente un hombre que pastorea una iglesia, 33 años tiene este hombre de Dios.
y empieza a contar su testimonio, ¿no? Digo, qué lejos que estoy. Le preguntamos dónde era, nos explicó. Tiene una congregación linda, un proyecto lindo, pero este hombre empieza a contar un poquito de su proceso. Empieza a hablar este pastor y nos cuenta su temporada. Nos dice, ¿no? Preguntando, yo no sé si Roxana le había preguntado, yo la verdad que me perdí cuando este hombre empezó a hablar y nos cuenta que hacía poquito tiempo había perdido a su madre. Sigue contando un poquito más y hacía un par de años había perdido a su esposa. Imagínense, 33 años tenía este varón. Habla un poquito más, acababa de perder a su hermana. Y este hombre empieza a contar el testimonio. Dios me confrontó ahí nomás, de entrada nomás. Porque uno piensa que es así nomás. Todo lo del norte, uno piensa que la obra de Dios, quizás acá la vemos funcionar, pero créanme que hay lugares donde es muy hostil. Tiene muchos vientos contrarios. Créanme que nosotros estamos en un privilegio muchas veces. No hacemos cosas, ni siquiera congregamos. Este hombre empieza a contar su testimonio. Nunca pensé que él era el que iba a predicar, ¿no? Bueno, ya arrancaba la reunión, escuchamos un poco de su testimonio. Dios me trató ahí en ese instante porque, bueno, después lo compartí con Roxana y llegamos al mismo punto. Bueno, el sol nos pegaba de acá, nos dieron la vuelta, nos pusieron de aquel lado. Ahí empezamos a andar bien. Por un rato, llegaba de acá, claro, al mediodía, de aquel lado del sol. Mal. La realidad es que Dios nos lleva a Nínive muchas veces, a donde nos va a dar la victoria, pero tenemos que caminar. Este hombre empieza a compartir su testimonio. Él era el que iba a predicar, nosotros no sabíamos quién iba a predicar, estábamos, nada, ahí. Imagínense en el norte, subió un grupo de alabanza, bueno, la dejamos ahí, lindo. Se baja ese grupo de alabanza, sube otro grupo. Amén, dije yo, bueno, acá vamos a adorar a pleno. Automáticamente, ¿dónde está Alexi? Mi amigo Alexi, ¿dónde está? Arriba, Alexi, allá arriba. Y automáticamente me acordé de vos, Alexi. Pregúntale a Roxana, ¿no? Suben una timbaleta, un órgano, una guitarra eléctrica, un bajo, para de contar. Y un muchacho se sube y empiezan a cantar. Y se sube uno con ese que parece el rallador de queso. ¿Cómo es? Guiro. Mirá, Mati. Y empieza a tocar cumbia cristiana, ¿no? Tienen que ver cómo cantaba ese chico. Es más, hay unos videos, le mandaron a Roxana, en el grupo de la familia estaba. Y a una señora, no voy a decir quién es, me manda un videíto que baile. Mira, ese río fuerte, ya saben quién es, ¿no? Ya al fondo anda. Pero increíblemente, bueno, me acordé de Alexis,
¿Por qué? Pregúntele, a él le encanta la cumbia. Cuando quieran ustedes escuchar cumbia, lo llaman a Alexi. Digo, acá tiene que estar Alexi. Si yo estaba confrontado ahí con la... Alexi sale corriendo por el campo, se nos va. Me acordé de mi amigo. Amén. Para mi sorpresa, estos chicos empiezan a cantar y en ese clima de música, ¿cómo vamos a poner ahí? Música que yo por ahí no entraba, no sabía qué hacer yo ahí, estaba perdido. No. Dios me lleva a lugares donde hay cosas que no las puedo entender. Se sube este hombre a predicar y él empieza a contar su testimonio. La señora, 25 años, había fallecido por una mala praxis, evidentemente por lo que contó. Dice que él estaba en el hospital de la banda, dice, sentado en una escalera afuera, orando, pero no orando como lo oraríamos, como Jonás acá, no con arrepentimiento, sino con bronca. Él no podía entender la situación que estaba pasando. Imagínese, una hijita de 2 años y medio tenía en ese momento. Ahora tiene 6, creo que dijo. Este hombre cuenta su testimonio y cuenta que estaba en ese hospital y salió afuera, estaba sentado en una escalera y oraba a Dios, enojado, no entendiendo. Y automáticamente, es más, cuando estábamos sentados en la silla y él estaba contando, que es donde yo me enteré apenita lo que había pasado, yo estaba viendo este libro de Jonás y digo, este hombre está en el desierto. Créame que ese hombre está caminando sin ver. Tiene una iglesia levantada que mucho más grande que esta, con un proyecto pero impresionante, con todo contrario, imposible, nosotros no llegamos ahí. Yo por lo menos lo miraba y digo, Dios me dio una cachetada. Este hombre cuenta que oraba, bueno, no pudo ver su oración cumplida evidentemente. La esposa fallece y este hombre empieza a caminar sin ver. Esa temporada donde muchos estamos, caminando sin ver, donde no entendemos, Dios ya ha hablado, seguimos haciendo resistencia, somos desobedientes y no sabemos, no queremos saber, no queremos entender que Dios ya nos dio la victoria. Es algo increíble cómo es el humano en sí, nuestro corazón. Dice que el corazón es engañoso, vaya si lo es. Yo había escuchado muchos testimonios, pero la verdad que este hombre era algo que, nada, creo que algunos han tenido la experiencia de hablar con gente que no habla, imparte, directamente impartía. Cuenta que después de ese tiempo lo llaman a él para orar por un enfermo y vuelve a pasar por esa escalera. El hombre, cuando contaba el testimonio, créanme que no era yo hablándole, había un choque acá. Sube y ora por esta, una mujer era. Pero él cuando sube dice, acá me venciste, pero ahora es mi turno. O sea, él entendió que ese proceso que estaba pasando, esa situación que hoy todavía está atravesando con un montón de proyectos, tiene que escuchar lo que este hombre tiene en su mente, en su corazón. Y Dios lo usa hoy para sanar. Y en medio de ese culto es donde tocaban cumbia, tiqui, tiqui, tiqui. No, Dios me sacó a ese lugar para mostrarme que Dios no tiene un programa.
Dios tiene un propósito con cada uno de sus vidas y de nuestras vidas. Y hay algo más lindo, que Él lo va a cumplir. En el medio de esa música, y estoy siendo juicioso, ¿no? En el medio de esa música, lindo, la verdad que excelente los chicos. Pero a mí no me... ¿Cómo oramos acá por la gente? Digo, no, mal. Este hombre predica, comparte su testimonio, comparte un texto bíblico que la verdad que no me acuerdo exactamente. Habló sobre el Evangelio. Y empieza a orar por la gente este hombre. Y nosotros no entendemos, entre medio de toda esa situación de música, de nada, todo eso, Dios estaba. Toda la gente buscó gente puntual, él oraba por los enfermos. Pero Dios tenía algo preparado para mí en ese lugar. En ese tiempo yo había puesto, creo, el texto de Hebreos. No sé si lo tienen, chicas. Yael. Sí, creo que sí. Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso entendió este hombre pasando por esa situación. Ese hombre estaba caminando sin ver, sin entender muchísimas cosas. Hablamos con él después un momento y pudimos entender que Dios tiene un plan grande con su vida. Pero él se animó a atravesar ese desierto. Imagínense, nosotros por mucho menos abandonamos todo, iglesia, familia, todo. Amén. Yo quería presentarle a alguien que es lo contrario de lo que hablamos de Jonás. A Jesús. Jesús es el ejemplo para nosotros. Jonás pasó por tormentas, por desiertos, para salvar a Nínive. Jesús, para salvación nuestra, dio su vida. Mire si no tenemos motivos para estar en este lugar, para servir, para hacer lo que Dios ya les dijo que tienen que hacer. Pareciera que uno es duro hablando de esta manera, pero Jonás no estaba dispuesto a morir por nadie. A duras penas entendió y fue a Nínive. Dice que la ciudad de Nínive se convirtió toda la ciudad. Dice que eran como 120.000 hombres. Imagínense nosotros, 120.000 hombres es Mayo entero y más quizás. Este hombre empezó a caminar, Jonás, y se arrepienten. Esa gente malvada, esa gente que eran egoísta, idólatra, dice que se convierten. Amén. Jesús en este tiempo, creo que ella pagó ese precio por nosotros, por la salvación nuestra. Ya nos habló de muchas maneras cuál es la situación que tenemos que enfrentar. No sé si son tormentas las que tenés que enfrentar. Son tormentas las que estás pasando quizás. O ya llegaste al desierto.
Créame que en el desierto caminamos sin ver, lo reiteré muchas veces, ya sé que estoy repetitivo, pero nuestra fe, como dice Hebreos, tiene que ser activada. Nuestra fe tiene que ser creyendo lo que Dios ya ha hablado a muchos. Yo es imposible que esté en este lugar y no entro a veces, ni lo entiendo, pero Dios sí lo entiende y sabe qué es lo que quiere, como lo hizo con este pastor David. El Señor en ese lugar, le estoy mezclando un poco todo, pero quiero llegar a un punto. Me llevó a ese lugar para hacer algo. Yo siempre le digo al Señor, si me manda a algún lado es para algo. ¿Qué tengo que hacer? En esa charla, en esa silla, Dios puso en mi corazón que haga algo en lo material por esa persona. Imagínese que me confrontó y yo todavía ni había escuchado lo que había pasado con este hombre. Pero ese hombre después lo bendije con lo que Dios quiso que yo haga. Y ese hombre nos mandó un mensaje con gozo, con alegría, porque era una necesidad para él y una oración que este hombre hacía. Mire si nosotros no tenemos que hacer lo que Dios nos pide, ir a lugares que no queremos. Yo había hablado un poquito de las tormentas en la familia. Quizá muchas de las tormentas causadas dentro de nuestra familia no vienen de allá, vienen de acá. Quizás nosotros somos los que estamos causando esa tormenta dentro de la familia, con nuestra economía, con nuestra salud. Amén. Yo creo que este tiempo, y creo y espero que hayan podido entender un poco lo que quise hablar, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. 8 años hace que yo me convertí a Cristo, y yo era como lo de Nínive, pero Dios transforma, Dios hace cosas nuevas. Si nosotros disponemos lo que tenemos, dice que lo que tenemos en la mano, no sé qué tenés vos que Dios te está pidiendo para colmo, tiempo, recursos, miles de cosas son. Quizás tengas que hablar con alguien dentro de tu casa, quizás tengas que hablar en tu trabajo y decir, las tormentas me están pasando a mí, pero las tormentas te están moviendo para que vos reacciones como lo hizo conmigo. Amén. Yo le pedí a los chicos que cantemos una canción, una adoración, esta vez si no hay timbales. Amén. 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 Yo no sé si en este tiempo, ya lo repetí, pero lo voy a volver a decir, estás pasando por tormentas, estás atravesando una tormenta o estás saliendo de una tormenta. No sé si llegaste al desierto, si ese desierto te está costando caminar sin ver, te está costando no entender lo que Dios te está hablando, te está costando no poder hacer lo que Dios te pide. Yo quiero, mientras que adoramos, hacer un llamado para aquellos que, como dije, están en la tormenta, están pasando por la tormenta o están en la tormenta. Y quiero hacer otro llamado para aquellos que están en el desierto, que están caminando sin ver, que están no entendiendo el plan que Dios tiene con sus vidas y siguen luchando.
esta vez en el desierto. Amén. Adoramos, chicos. Amén, sí, Señor. Amén. Amén, 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 sí, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo. Amén. Haga suya esta adoración. Haga suya esta adoración. Haga suya esta adoración. Sí, Señor. Amén. Amén.